Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Yo soy Israel Ortiz. Como habrán leído en esta página, este espacio está dedicado a las personas que cuidan a una persona que vive con Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Y hoy, en el marco del Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre, quiero empezar con esta serie de pequeños videos en los cuales voy a ir abordando temáticas muy específicas, ¿no?, de lo que vive tanto la persona que padece esta enfermedad y sobre todo, de los cuidadores primarios, ¿no? Este es el objetivo principal de este espacio. Esta celebración, esta conmemoración es importantísima porque nos permite hacer visible la enfermedad. Mucho de la enfermedad se ha naturalizado, se ha desproblematizado, y esto ha impactado, por supuesto, negativamente a nivel de salud pública, ¿no? Sabemos que en nuestro país pues la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a haber más adultos mayores que jóvenes, y esto representa una problemática, y de aquí a 15, 20 años va a ser una problemática mucho más grave, porque pues sabemos que nuestras personas o la población de la tercera edad pues no llega a esta edad precisamente con un envejecimiento exitoso, sino llega con múltiples problemáticas, múltiples enfermedades, entre ellas la demencia, que también ya iremos ahí poniendo cifras. También es pues una enfermedad muy muy frecuente, desafortunadamente, y que pues genera un impacto, solo me queda decirle este nombre, es un impacto brutal tanto en el paciente, quien lo vive, como en la familia y por supuesto en los cuidadores primarios. ¿Qué es la demencia? Pues la demencia es una enfermedad, es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se va a manifestar con un deterioro adquirido, es decir, un deterioro progresivo, un deterioro que aparece, se empieza a deteriorar los procesos mentales con los que se cuenta, y que va a representar, insisto, el deterioro de una o más funciones cognitivas, y que además este deterioro va a impactar negativamente en la funcionalidad y en la independencia de quien lo vive. ¿Cuáles son las funciones cognitivas con las que contamos, o llamados también dominios cognitivos? Son aquellos que nos van a permitir desarrollar cualquier tarea, ¿de acuerdo? Y son principalmente la atención, las praxias, la orientación, la memoria, las gnosias, el lenguaje, la cognición social, las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas. En otro pequeño video voy a explicar cada una de ellas con mucho gusto. ¿Qué pasa entonces? La enfermedad deteriora una o más de estas funciones, lo que genera, pues por supuesto, que la persona vaya teniendo cambios importantes, y estos cambios, este deterioro, va a facilitar que la persona difícilmente pueda seguir siendo autónoma. ¿Cuáles son los signos más tempranos de este tipo de enfermedades? El deterioro de la memoria reciente. Ese es el mucho más común, ¿no? Podemos observar a la persona que nos pregunta una y otra vez las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? Etcétera. Este tipo de cuestiones que los cuidadores primarios me van a entender muy bien. Esta es una circunstancia que genera un impacto muy fuerte en quien cuida, ¿no? Porque la persona nos puede preguntar 30, 40, 60 veces en muy corto tiempo la misma situación, ¿no? Hablaremos también más adelante de las estrategias de abordaje para este tipo de conductas. Pero eso es lo que primerito se va a notar en una persona que vive con este tipo de deterioro. Por lo tanto, como no puede retener nueva información, se va a complicar enormemente el aprendizaje de la persona. Otra circunstancia que se presenta con demasiada frecuencia en las primeras etapas de la enfermedad son las problemáticas del lenguaje, principalmente en encontrar la palabra adecuada para expresar lo que él necesita o lo que ella necesita. Esto dificulta enormemente la comunicación, porque la persona generalmente se va a retraer porque se da cuenta que no puede darle continuidad a una conversación, ya sea porque no encuentra las palabras adecuadas o porque no está comprendiendo de todo el lenguaje que el emisor está generando, ¿no? Esta pérdida o este deterioro en estas dos funciones cognitivas ya van a impactar muy negativamente la vida del paciente, su calidad de vida, su independencia, su autonomía. ¿Cómo va a responder generalmente la persona que esté viviendo esta circunstancia? Con irritabilidad, con ansiedad, con hostilidad.
situémonos nosotros en esta vivencia de no poder recordar cómo se dicen ciertas cosas o estar desorientado, de no recordar a veces cosas muy muy básicas, ¿no? Esto de verdad es un impacto a nivel emocional muy fuerte en quien lo está viviendo. Con este tipo de deterioro generalmente se le empieza a dificultar a la persona poder desarrollar bien o concluir con las tareas de lo que son las actividades instrumentales. Por ejemplo, poder llevar de manera adecuada la administración de su casa, de su negocio. Ahí hay en ocasiones donde hay pérdidas de dinero, no hay la ausencia de los pagos a tiempo, por ejemplo, porque no recuerda que tiene que hacer los pagos o no recuerda las fechas. Hay vencimiento de plazos en pagos de servicios, de tarjetas. Otro tipo de dificultad también es muy común, es donde pusieron las cosas, ¿no? Entonces van de una habitación a otra buscando algo que traían en la mano, a veces no saben ni siquiera cómo se llama. Esto dificulta enormemente pues este tipo de actividades, ¿no? También el juicio de la persona, es decir, aquel conjunto de conocimientos que le hacen saber a la persona de lo adecuado y de lo no adecuado, de lo prudente, de lo no prudente. También hay deterioro aquí y esto es muy impactante, ¿no? Sobre todo para las personas que rodean al paciente. Generalmente el paciente no se da tanto cuenta de esta circunstancia, pero la gente que lo rodea sí. El paciente empieza a decir cosas que antes se frenaba para decir, ¿no? Empieza a ser demasiado franco, que inclusive puede generar fricciones en cualquier dinámica social, ¿no? Si el paciente antes no hablaba con palabras altisonantes o con groserías, ahora lo empieza a hacer con demasiada naturalidad, ¿no? Reclamos, si antes el paciente no reclamaba o no era hostil verbalmente, lo empieza a hacer el paciente. Y en estas primeras etapas también va a haber notables cambios en el estado de ánimo del paciente. Generalmente va a pasar muy rápido de una franca tristeza porque se empieza a dar cuenta de su propio deterioro a la hostilidad, a la agresividad. Generalmente el propio paciente o la propia persona que lo vive se va a aislar. Esto es lo más común, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay un impacto, insisto, muy fuerte y de manera progresiva en cada una de las funciones cognitivas y pues la autonomía, la independencia del paciente pues también se va poniendo en riesgo. Ya decía, hay incapacidad para aprender y recordar nueva información. La memoria más a corto plazo es la más deteriorada. El paciente puede tener el desconocimiento de lo que desayunó hoy en la mañana, pero acordarse perfectamente del día de su boda, de quiénes fueron, de cuál fue el menú que se dio, qué canciones se pusieron, etcétera, etcétera. ¿A qué va a ir llevando esta circunstancia de deterioro continuo y progresivo? A que cada vez más la persona vaya necesitando ayuda de la gente que lo rodea, de la familia. Generalmente se va a ir distinguiendo a alguien que va haciendo más de este tipo de tareas. ¿En qué va a necesitar ayuda? Pues para las actividades básicas de la vida cotidiana, como lo son bañarse, comer, vestirse, hacer uso del sanitario, inclusive caminar, ¿no? Conforme va empezando la enfermedad, va avanzando de manera progresiva y cada vez el cuidador primario va disponiendo más de su tiempo para poder atender las necesidades del paciente. Conforme va avanzando el tiempo y el deterioro va continuando, se va manifestando más cambios en la personalidad del paciente. Es decir, generalmente se torna mucho más irritable, más ansioso, en ocasiones muy egocéntrico, poca flexibilidad tiene el paciente, se convierte en una persona sumamente rígida. Hay pacientes que se convierten en sumamente pasivos, eran muy activos y con estos deterioros empiezan a ser sumamente pasivos. Es muy común que tengan una marcada tristeza, inclusive se llega muy frecuentemente a instalar la depresión como enfermedad mental, como enfermedad emocional. Dejan de ser espontáneos, dejan de disfrutar las cosas que habitualmente les generaban un bienestar emocional, empiezan a vagabundear, ¿no? Ya sea dentro del mismo domicilio o el paciente sale de casa y empieza a vagabundear con los riesgos, por supuesto, que esto tiene, ¿no? Hablábamos al principio de la desorientación en lugar, el paciente a veces puede llegar a perderse, ¿no? Sí, mucha hostilidad, poca cooperación, agresividad. En ocasiones, conforme
va avanzando el deterioro a nivel neuronal, están presentes las alucinaciones con ideas paranoides, es decir, estas ideas de que me quieren hacer daño, se empiezan a presentar las confabulaciones de no me tomo los medicamentos porque seguramente me quieren envenenar, que me están siguiendo, que me quieren despojar de mi economía, que me quieren despojar de mi casa. Esto normalmente es lo que va viviendo el paciente. Se empieza a desorientar de una manera mucho más franca en tiempo, no reconoce el tiempo, la fecha del día de hoy, y también en persona. A veces solo recuerdan su nombre, a veces los apellidos los empiezan a perder, desconocen qué edad tienen, en qué fecha nacieron. A veces hay esta incapacidad para inclusive mencionar los nombres de sus familiares más cercanos. Y algo muy marcado también, ya cuando estamos en esta fase tal vez intermedia, el patrón del sueño se empieza a desajustar, el ciclo circadiano del sueño se empieza a mover, el paciente generalmente deja de dormir por la noche y está en vigilia durante el día, ¿no? Esto tiene un impacto muy muy fuerte, también ya iremos hablando de estas temáticas muy muy específicas. Y así va avanzando la enfermedad hasta que puede llegar un momento en donde el paciente no pueda caminar por sí mismo ni alimentarse por sí mismo, se le dificulta la deglución de alimentos, de medicamentos, del agua, inclusive hasta de su propia saliva, ¿no? Tiene franca imposibilidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, vestirse, ir al sanitario, bañarse. Empiezan las problemáticas de incontinencia, es decir, vaciamiento de vejiga o vaciamiento de intestino, de manera involuntaria, marcada pérdida de la memoria reciente. Eso es muy muy común, desafortunadamente. Fíjense, con estas problemáticas pueden tener generalmente riesgo en cuanto a la desnutrición. También empiezan a tener mucho riesgo en cuanto a infecciones de vías respiratorias y sobre todo neumonía. Y por supuesto es una persona que ya no se mueve, que está postrada, pues también úlceras por presión o úlceras por decúbito, que también hablaremos en su momento de esta circunstancia. En este avance de la enfermedad, en esta tercera etapa tal vez, hablaremos también más adelante de las etapas, se empieza a marcar la afasia, es decir, la imposibilidad de estructurar el lenguaje. Como ven, es una circunstancia realmente complicada, que desafortunadamente esto sí nos va a llevar al coma y a la muerte, si es que no hay, por ejemplo, enfermedades preexistentes que generalmente sí están, y estas se van también a agravar. Se presentan frecuentes infecciones y esto es lo que generalmente causa la muerte de quien vive este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué va a requerir una persona que vive una circunstancia como la que acabo de describir, un panorama realmente terrible para quien lo vive y para los familiares? Pues va a requerir de alguien que lo cuide, ¿no? En este caso se va a denominar cuidador primario, que puede ser pagado o no pagado. Esto va a depender de las familias y de la dinámica que se genere ahí, que generalmente, pues insisto, va a ser un familiar y generalmente en nuestra cultura va a ser una mujer. Este cuidador primario va a asumir la responsabilidad de poder brindarle atención y darle satisfacción a todas las necesidades del paciente, brindar los cuidados diarios, que como vimos en base al deterioro, es una tarea realmente complicada, ¿no? El cuidador lleva un proceso análogo y no por esto menos doloroso al que lleva el paciente. Conforme va avanzando la enfermedad, cada vez va necesitando disponer más tiempo el cuidador primario para poder cuidar al paciente. Generalmente el cuidador primario está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con las dificultades que esto debe de suponer, ¿no? Por supuesto que el acto de cuidar es un acto muy gratificante. Se puede vivir el rol de cuidador primario sí desde el amor, sí desde la entrega, sí desde de generar este acto recíproco, a veces con los padres, con los abuelos, con los tíos, etcétera, pero al mismo tiempo es una actividad muy solitaria, sumamente demandante, en donde se genera una tensión física, una tensión emocional, económica, social, impresionante, inclusive a nivel espiritual, ¿no? En quien está fungiendo en este rol. Y esta es la tensión que el cuidador
puede empezar a tener más riesgo, más probabilidad de morir que el propio paciente, más riesgo de vivir enfermedades cardíacas, enfermedades crónico-degenerativas, más que el propio paciente. Así de crítico es el rol del cuidador primario, sobre todo de un cuidador primario colapsado, ¿no? La tensión a la que está sometido el cuidador es terrible, hay demasiadas tareas por resolver, demasiada atención que poner sobre el paciente, y es muy probable y muy fácil que el cuidador caiga en algo que se denomina fatiga del cuidador, el colapso del cuidador, que también lo abordaremos de manera muy específica. ¿Y qué va a generar esto? Desesperanza, es decir, que el cuidador viva completamente desesperanzado, que no tenga un proyecto propio de vida, que se conjugue también con aislamiento. El propio cuidador primario también se va quedando solo, igual que el paciente. También empieza a tener alteraciones en su propia conducta, en su propio estado de ánimo, en sus propios hábitos alimenticios, en sus propios hábitos de dormir. Empiezan las problemáticas de insomnio, empiezan, por supuesto, las somatizaciones. El paciente frecuentemente tiene cefalea, tiene dolor de cabeza, o empieza con gastritis, con colitis, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un impacto brutal a nivel psicológico. Generalmente un cuidador colapsado ya está viviendo depresión, a veces también está viviendo ansiedad como una entidad patológica, apatía, y pues está en constante diestrés, ¿no? Entonces, como verán, es una circunstancia realmente compleja. Afortunadamente hay estrategias para poder prevenir o tratar la fatiga y el colapso del cuidador. También, por supuesto, hay estrategias para atender la demencia. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no hay un tratamiento curativo, pero sí hay forma de atender al paciente para que tenga una buena calidad de vida, y por supuesto que el cuidador primario también tenga una buena calidad de vida. Para mí ha sido un gusto. Este es el primer primer video, que yo les comparto. Si quieren temáticas específicas, con todo gusto acérquense conmigo y las vamos a ir tratando. Esta es una serie de videos, insisto, que va dirigido a hablar de Alzheimer y de demencia, pero el enfoque primario va a ser para ayudar a nuestros cuidadores primarios. Les agradezco muchísimo, quedo a sus órdenes, y pues conmemoremos de esta manera el 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer. Muchas gracias.